hermanos. Voy a entrar en materia así rápidamente porque estamos un poquito extensos y no tenemos tanto tiempo, ¿ok? Nehemías, la traducción de este nombre del hebreo significa Jehová ha consolado. ¿Qué significa? Ok, ¿a cuántos nos ha consolado el Señor en tiempos difíciles? A muchos de nosotros. Muy bien, a muchos de nosotros. Esta historia que le voy a narrar ocurre aproximadamente entre los años 444 y 432 antes de Jesucristo. 162 años antes, es decir, en el año 606 antes de Jesús, el pueblo judío por desobediencia había sido enviado a Babilonia en esclavitud, ¿ok? Ese territorio de Babilonia es lo que hoy conocemos como Irak. Muy bien. Durante 45 años hubo un rey que gobernó, digamos, este imperio, se llamaba Nabucodonosor, pero resulta que el pueblo estuvo esclavo durante 70 años en el reino de Babilonia. Al decaer este reino, se levantó un pueblo nuevo, el imperio medo-persa. Usted ha visto mucho porque hay muchas películas que nos hablan de este imperio. Usted se ha visto 300, usted se ha visto muchas películas, ¿cierto?, que hablan de este periodo de la historia, pero nunca hablan de lo que sucedió al pueblo de Israel en este periodo. Este imperio medo-persa tuvo un rey llamado Ciro. Usted puede buscar quién es Ciro. Está en Isaías 45, hay un pasaje que habla de la unción de Ciro. Bien, y Ciro era un rey que permitió al pueblo de Israel regresar a su tierra, regresar a su parentela. Muy bien. Este hombre, como la mayoría de los reyes persas y medos, fueron especialmente benéficos con las personas que estaban bajo su dominio y bajo su autoridad. Les permitían tener su propia religión, les permitían leer su palabra, tenían muchos permisos, muy bien, pero hubo hombres y mujeres que se ganaron esto a pulso, ¿ok? Algunos dicen que este rey, Ciro, era Jerjes I, quien gobernaba en ese momento. Y ese Jerjes del que está hablando este pasaje, me llevé la sorpresa que era hijo del rey Asuero. Yo no sabía eso. Era hijo del rey Asuero. ¿Saben quién era Asuero? ¿Usted ha leído el libro de Esther? Si usted ha leído el libro de Esther, Asuero era el rey del imperio en ese momento. Bien, este Ciro era hijo del rey Asuero. Resulta que Nehemías era un hombre que había nacido en cautiverio, nunca jamás había conocido Jerusalén, no conocía lo que era su tierra, no conocía lo que era su país. Sin embargo, como la mayoría de los judíos, ellos están pendientes siempre de lo que sucede en su nación. Y como la mayoría de los judíos, él estaba pendiente de lo que sucedía en un país que estaba a 1120 kilómetros. Esa es una distancia bastante grande, muy, muy grande. Era una distancia un poco, para que tenga más o menos un parámetro, como decir de aquí, de Bogotá a Santa Marta, a un poquito más allá de La Guajira. Era un país que estaba muy lejano. Usted sabe que en ese tiempo no había carros, solo había caballos. No había bicicletas, no. Lo único que había era caballos e ir a pie. Muy bien. Este hombre estaba pendiente de las noticias. Y le pido que me acompañe ahí en Nehemías, en el capítulo 1, versos 1 al 3. Dice la palabra: a finales del otoño, en el mes de Quisleu. Ese mes de Quisleu del que hablan aquí es aproximadamente, comienza hacia el 20 de noviembre, dura un mes hasta bien entrado diciembre, ¿ok? Del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Susa también ha sido nombrada en el reino de Esther. Estamos hablando de la misma ciudad, en el libro de Esther, perdónenme. Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación de Jerusalén. Usted sabe que en ese tiempo no había correos, no podía mandar fotos, absolutamente nada. Entonces las únicas noticias que ellos tenían de su reino eran las de las personas que habían estado allá. Años antes el templo había sido reconstruido por Esdras, ese libro que está antes de Nehemías.
Y Dios le encargó esta misión, puso en Nehemías esa carga por reconstruir los muros de su ciudad. Para que usted tenga una idea, el ancho de esos muros era más o menos 100 metros y el alto de esos muros era 30 metros. Entonces la tarea que le esperaba no era cualquier cosa. Dice aquí el verso, colócame por favor ahí, gracias. El verso 2, por favor. Vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado en la cautividad, de la cautividad y por Jerusalén. Verso 3. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén y sus puertas han sido quemadas y derribadas a fuego. Es decir, este panorama, el panorama de la ciudad no era un panorama alentador, era un panorama triste. Usted sabe que las murallas, ¿qué era lo que hacían? Protegían la ciudad de invasiones, ¿verdad? El ejército se apostaba en las murallas cuando la ciudad estaba siendo sitiada o atacada, y eso protegía a la población. Pero dice aquí la palabra que no hubo en ese tiempo, este Ananías que llegó con noticias, vio las murallas completamente destruidas y las puertas de esa muralla. Si usted ha estudiado algo, nosotros vimos algo de la ciudad de Jerusalén en las clases de Afred, sabemos que las murallas tenían 10 puertas. Luego en otra predicación vemos lo que significan estas puertas, pero resumiéndole, esas puertas representan la vida del cristiano. Y entonces estaba absolutamente todo derribado. Es decir, eso representaba que no estaba derribado únicamente lo físico que protegía, ¿verdad?, a la población, sino también esa parte espiritual estaba completamente debilitada. Además de eso, este hombre le contó que estaba el pueblo en afrenta. Resulta que el pueblo de Israel, usted lo sabe bien, en la escritura había sido prohibido que se juntara el pueblo de Israel judío con pueblos idólatras, ¿verdad? Pues los judíos que quedaban en esclavitud se habían casado con personas extranjeras, idólatras, ¿verdad? Estaban en un yugo completamente desigual. Bien. Pero este hombre, esa fue la noticia que le llegó, pero este hombre, Nehemías, era un hombre de oración. Allí en el verso 6, si me acompañas, gracias Camí, allí en el verso 6, rápidamente, dice: esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche. Es decir, este era un hombre que oraba continuamente. Usted dirá: no, pero es que esos que oran continuamente son esta gente de la Biblia, ahora no podemos hacer eso. Sí podemos, hermanos. Ya vamos a ver y vamos a aprender en esta mañana qué fue lo que hizo levantar esa oración de Nehemías. Oraba día y noche, y dicen los estudiosos, usted ahí a partir del verso 5 va a ver una oración que Nehemías hizo a su Señor. Antes de hacer esta oración, los estudiosos dicen que este hombre oró y ayunó durante 4 meses antes de que esta oración saliera de su boca. 4 meses orando y ayunando. Algunos de ustedes saben lo que es orar mucho tiempo por algo y ver la respuesta del Señor, pero muchos otros no saben lo que es eso. Oran un ratico y como el Señor no responde, se desaniman, dejan de orar y dejan de buscar al Señor. Acompáñenme ahí al verso 5, por favor. El final del verso 4 dice: ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés.
diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté atento tu oído, verso 11, a la oración de tu siervo, a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, y concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Yo veo varias cosas en esta oración que este hombre hizo. La primera de ellas, en el versículo 5, está diciéndole al Señor: te ruego, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto. Lo primero que este hombre hizo fue recordar el pacto que el Señor había hecho con el pueblo de Israel. Muy bien, que guarda el pacto y la misericordia. Estaba recordándole a su Señor: tú eres un Dios de pactos, pero también eres un Dios de perdón y un Dios de misericordia. A veces a nosotros se nos olvida esto. Muy bien. Lo segundo que hizo este hombre, Nehemías, fue pedirle a su Señor que escuchara la oración. Usted se ha dado cuenta que cuando nosotros comenzamos a orar en este lugar a veces, o en nuestro lugar secreto, en nuestro lugar de intimidad, casi nunca oramos al Señor para que Dios escuche nuestra oración. No sé si ha caído en cuenta de eso, pero a través de este libro el Señor me hacía caer en cuenta que Nehemías le pidió a su Señor, le pidió a su rey que escuchara su oración. Esté atento tu oído, abiertos tus ojos, en el verso 6, para oír la oración de tu siervo que haga ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, sí, yo y la casa de mi padre. Este hombre estaba orando por gente que jamás había conocido. No tenía amigos en ese lugar, no conocía absolutamente a nadie, pero estaba orando por ellos. Estaba orando por aquellos que sabía que estaban en peligro. Estaba orando por aquellos que estaban en total cautividad, desprotegidos, a la merced de sus enemigos. Él estaba orando por ellos. Por ellos. ¿Se ha preguntado cuántas veces nosotros tenemos este mismo corazón? ¿Cuántas veces usted ora por completos desconocidos? Hay veces que aquí en medio de la congregación alguien escribe a los pastores, dice: mira, por favor, oren por esta persona que está en tiempo de enfermedad, está en la clínica, está en un periodo difícil, y nosotros no lo conocemos, tal vez nunca vengan a este lugar, pero oramos por ellos, porque es lo que manda la palabra. Pero eso lo hacemos nosotros cuando nos escribimos. Y usted que conoce a su familia, las necesidades de toda su familia, de hermanos con los que usted tal vez no se lleva bien, personas que tal vez no son tan cercanas a usted, ¿cuándo se levanta su corazón para clamar y para orar por ellos? ¿Cuándo se levanta su corazón para orar por los jefes de las personas que son parte de su círculo íntimo? Orar por las empresas, orar por el lugar en donde devengan su sustento. ¿Cuándo se levanta su corazón? El corazón de este hombre estaba orando con clamor durante 4 meses solo por esto. Fue una carga impresionante que Dios puso en el corazón de Nehemías. Muy bien, pero hay una cosa muy interesante, y es que lo tercero que este hombre hizo en esa oración fue confesar sus pecados. Confesar sus pecados. Y aquí me voy a detener un poquito. No somos tan buenos para reconocer que nos equivocamos. Somos pésimos. Somos pésimos si alguien nos aborda y nos dice: hey, te equivocaste. Hey, estás pecando. Hey, esto no le agrada al Señor. Dice la palabra que este hombre confesó los pecados de los hijos de Israel, o sea, los pecados de todos los que no conocía. Pero este hombre conocía la palabra y conocía cómo
el pueblo había ofendido al Señor. Y este hombre, por todos esos que no conocía, comenzó a confesar los pecados del Señor, los pecados de su pueblo. Señor, mi pueblo ha pecado en esto, mi pueblo ha sido rebelde, mi pueblo ha sido idólatra, mi pueblo ha sido, y todos los pecados. Pero además de eso, confesó los suyos propios y los de su casa. Mire, ahí dice: y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Tal vez nosotros, cuando estamos en este tiempo de ponernos a cuentas cortas con el Señor, tenemos a memoria nuestros pecados. Pero ustedes que son padres, los que son padres aquí, ¿verdad? Usted no conoce por completo el caminar de sus hijos. Los hijos, nuestros hijos tienen vidas privadas y muchas veces hacen cosas de las que nosotros no tenemos idea, ¿verdad? Y que si nosotros supiéramos quedaríamos totalmente asombrados. Pero dice que este hombre pidió perdón por él, por los pecados de él y por los pecados de la casa de su padre. Aquí, entre ustedes, muchachos, hay algunos que sus papás no están en este lugar. Sus papás no vienen a este lugar. Sus papás no se congregan ni conocen al Señor Jesús. Nehemías conocía al Señor y su familia conocía al Señor. Los estudiosos dicen que su familia perteneció a la tribu de Judá. Así que ellos conocían quién era Dios. Pero también reconocía este hombre que su familia había pecado contra el Señor. Usted se ha puesto a detallar en sus cuentas con el Señor cuando su casa, cuando las decisiones de sus padres, cuando las decisiones de sus hijos están ofendiendo a su Señor. Yo le invito a que por si las moscas se ponga con el Señor a cuentas cortas y diga: Señor, no sé cómo mis hijos han pecado, porque tal vez usted no conozca, pero le puedas decir: mis hijos han pecado contra ti, y en lo que te hayan ofendido, yo te pido, Rey, que los perdones, y te pido que me perdones a mí. Y este pasaje me lleva inevitablemente a pensar en un personaje que también hacía esto, y era Job. Recuerda que decía en el capítulo 1 de Job que Job presentaba ofrenda por sus hijos, y decía: por si hubieran pecado. O sea, él no tenía conocimiento, pero por si las moscas presentaba ofrenda del sacrificio delante del Señor por sus hijos. Este hombre estaba haciendo exactamente lo mismo. Primera de Tesalonicenses 5, verso 17. Es un pasaje que usted ha escuchado muchísimas veces y que nosotros sabemos, todos los pastores lo decimos, en los grupos lo decimos, los líderes lo saben, y es: debemos orar sin cesar. Oren sin cesar. Oren sin cesar no quiere decir cada vez que usted se acuerde. Sin cesar es sin interrupciones. Es decir, en una comunión que debe estar de continuo con el Señor. Así estés en el trabajo, así estés en lo que estés, ten en mente, en tu pensamiento siempre al Señor. El Señor te va a guiar y te va a dar sus buenos consejos. Oramos para mantenernos limpios, oramos para mantenernos firmes, oramos para mantenernos puros, para hacer la voluntad de nuestro Padre. No es fácil reconocer que su propia familia peca. No es fácil. Pero es lo que hizo Nehemías. Reconoció que su propia familia había pecado. Lo siguiente que veo en esta oración es arrepentimiento. En el verso 9 de ahí de Nehemías, capítulo 1, dice: pero si os volviereis a mí, guardareis mis mandamientos y los pusieseis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para habitar allí en mi nombre. En otra versión, la versión del lenguaje sencillo, dice: pero también dijiste que si nos arrepentíamos y obedecíamos tus mandamientos, nos volverías a reunir. Si nos arrepentíamos y obedecíamos, es una doble condición: arrepentimiento y obediencia. Arrepentimiento y obediencia. En 2 de Pedro 3, verso 9, dice: el Señor no retarda su promesa,
Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Si usted recuerda, la predicación que hizo nuestro pastor el domingo pasado se llamaba ¿cómo? El verdadero arrepentimiento. Si esa predicación se llamaba el verdadero arrepentimiento, es porque hay un arrepentimiento que no es falso, que es falso. Un arrepentimiento mentiroso. En palabras de nuestro pastor, remordimiento, pero no cambio de actitud, no cambio de dirección. Aquí la palabra está diciendo: no quiero que perezcan, arrepiéntanse. ¿Usted recuerda cuáles fueron las palabras de Juan el Bautista cuando comenzó su ministerio? ¿Qué decía? Arrepiéntanse. Y se lo estaba diciendo a personas que conocían de la palabra del Señor. Todos estos fariseos estudiosos, todos conocían. Juan no había estudiado jamás en una sinagoga, pero el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y les decía: arrepiéntanse. Y esa misma palabra es la que tiene nuestra iglesia, tiene el Señor para nuestra congregación hoy. Arrepiéntanse. Es el segundo servicio que estamos hablando de esta palabra. Arrepiéntete. Si tú reconoces que vas por mal camino, que estás perdido, ¿tú qué haces? Tú paras tu vehículo, ¿cierto? Doblas, te devuelves, cambias de dirección y tomas hasta llegar al camino correcto. Pero no sigues conduciendo aún sabiendo que estás perdido para ver a dónde llegas. Porque la palabra dice que el que sigue su propio camino, su fin es muerte. ¿Tú quieres seguir tu propio camino? Ok, es tu decisión. Pero la palabra es clara cuando habla de las consecuencias de seguir su propio camino. Y esta expresión, su propio camino, trae a memoria cuántas veces el pueblo de Israel siguió su propio camino, siguió su propia ley, siguió su propio parecer, siguió su propia carne. Acompáñeme ahí un segundo a Levítico 26, verso 33. Muy bien, dice la palabra: y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. ¿Cuántas veces se cumplió esta palabra en la historia del pueblo de Israel? Muchísimas, muchísimas veces, por la dureza del corazón del pueblo del Señor. Lo tremendo es que esa dureza no era solo en aquella época. Ahora, en este momento, su corazón y el mío han estado duros frente a la palabra del Señor. Nos sentamos aquí y escuchamos, pero recuerda que hace poco predicamos lo que significaba tener un corazón de piedra. Nuestro corazón no se mueve, usted escucha y no hace nada. Mira lo que decía esta palabra: los esparciré y desenvainaré espada. No sé si usted está preparado ahora para que la espada del Señor sea desenvainada contra usted, pero no es algo que yo quisiera tener sobre mi vida. Sin embargo, Nehemías, tal y como sabía esto, también sabía que la palabra del Señor no cambia, es verdadera y es fiel. Y el Señor había dado, así como dio esta palabra dura, también había dado una promesa en Deuteronomio capítulo 30, versos del 1 al 5. Lo voy a leer rápidamente. Dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a los cautivos, tendrá misericordia de ti, volverá a recogerte
de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios, aun cuando estés desterrado, estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, de allí te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya. Mire lo que dice: si te arrepientes en medio de todas las naciones, si te conviertes a Jehová tu Dios, si obedeces, entonces tu Dios te hará volver a la tierra. Tu Dios te hará volver a la tierra. Por último, lo que veo en esta oración, lo último que Nehemías hizo en esta oración fue pedirle éxito al Señor en su oración. Pero vea todos los pasos previos que hubo. Nosotros comenzamos al revés. Nosotros comenzamos pidiéndole éxito al Señor, pero no hemos confesado jamás nuestros pecados. No nos hemos arrepentido de nuestros pecados. No le hemos pedido al Señor nunca que escuche nuestra oración. Jamás. Nosotros vamos al grano. Le pedimos el éxito, que es lo que nos, entre comillas, interesa. Ese es el corazón del hombre, pero no es el corazón de Dios. Y estoy seguro que el Señor trajo esta palabra porque hay cosas que estamos haciendo de manera equivocada y errada. Allí en el verso 11 le dice, en Nehemías del capítulo 1, le dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿Quiénes eran los coperos? Hemos hablado muchas veces de esto. Hemos hablado muchas veces de esto aquí. Los coperos eran personas que estaban destinadas a probar todo lo que el rey comía y todo lo que el rey bebía, porque en ese tiempo era muy común envenenar a los reyes y lo hacían a través de la comida. Entonces estos servidores normalmente eran esclavos, no eran amigos del rey, su familia no era amiga del rey, era un puesto de privilegio entre comillas, pero un privilegio muy peligroso, porque si estaba envenenada la comida, ¿quién moría? El copero, ¿cierto? Así que ese era el puesto de Nehemías, el puesto de un copero. Si este hombre era un esclavo no podía pedirle cosas a un rey. Hablar delante del rey con atrevimiento podía traerle como consecuencia la muerte, ¿cierto? Que lo decapitaran ahí mismo. Usted sabe que en la antigüedad la brutalidad era algo que estaba a la orden del día, y mucho más en los pueblos que no conocían del Señor. Sin embargo, este hombre tenía un llamado de parte del Señor. Este hombre tenía que tomar una decisión, tenía que seguir viviendo en la comodidad del palacio, o tenía que hacer caso a esa carga que Dios puso en su corazón por la ciudad de Jerusalén. Hay algo que a mí me preocupa y me entristece enormemente en este tiempo, no solo en esta congregación, sino en la mayoría de congregaciones, y es el hecho de que muchísimas personas no tienen carga por nada. Nada los carga de parte del Señor. No tienen amor por nada, sino por ellos mismos. ¿No es ese el corazón del Señor? ¿No es ese el corazón del Señor? ¿Qué es? ¿Cuál es la carga que Dios va a poner en tu corazón? ¿Cuál es la carga que en este tiempo hay en tu corazón? Tú puedes decir: no, mi carga son los jóvenes, pero no haces nada. No, mi carga son las madres, cabeza de familia, pero no haces nada. Somos buenísimos hablando y malísimos gestionando. Malísimos. Wow. Dios puso esa carga en Nehemías por su pueblo, por su ciudad. Pero este hombre lo primero que reconoce es que su ciudad está destruida. Escuche bien, reconoce que su ciudad está destruida. Tal vez este es el momento que usted debe reconocer que su comunión con el Señor está destruida. Tal vez este es el momento en que usted debe reconocer que su familia se está destruyendo por su mal testimonio.
Tal vez usted debe reconocer que usted cambia y cambia y cambia de trabajo porque usted está dando mal testimonio. No son sus empleadores, es usted. Tiene que reconocer que hay cosas destruidas que necesitan ser reconstruidas, reparadas. Muy bien. Este hombre tuvo una respuesta al llamado de su Señor. Y su Señor puso una oportunidad divina para que le hablara al rey. Y le pido que me acompañe ahí a Nehemías capítulo 2. Resulta que usted sabe que este hombre era el que probaba la comida del rey y probaba sus bebidas. Muy bien. Y entonces dice aquí la palabra en el capítulo 2 que este hombre tenía un rostro triste, apesadumbrado. Y entonces el rey, que estaba acostumbrado a verlo de buen ánimo, le preguntó: ¿por qué está triste tu rostro? En el verso 2. Porque no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Y dice la palabra ahí: entonces temí en gran manera. Este hombre se asustó. Tal vez estaba pensando: tal vez es este el momento que Dios va a usar para hablarle a mi jefe, para hablarle al rey. Tal vez es este el momento. Y el hombre se lanzó al agua. Y dice el verso 3: y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Entonces me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Y oré al Dios de los cielos. ¿Qué cosa pides? Oré al Dios de los cielos. ¿Usted cree que necesitamos sabiduría para pedir? Sí, la necesitamos. Todo el tiempo la necesitamos. Dice que este hombre oró al rey de los cielos. Verso 5: y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Veo en este pedacito que Nehemías estuvo esperando, tal vez por mucho tiempo, ese momento correcto de hablar. Este hombre esperó en el Señor el momento correcto de hablar. Si usted y yo estamos orando durante 4 meses para ver qué es lo que vamos a hacer, una de esas cosas que oramos es el momento correcto. ¿Usted cree que este hombre, cada vez que está ahí sirviéndole la comida al rey, sirviéndole la bebida, no pensaba: ¿será que le digo? ¿Será que no le digo? ¿Será que me callo? ¿Será? A ver si tiene cara de buen genio. Eso es como cuando uno va a hablar con los padres, entonces uno llega y los mira: ¿tan de buen genio? No, como sí, me lanzo. Si los ve así como bravos, uy, no, yo no. ¿Verdad? Porque así somos. Si usted va a hablar de su jefe por un aumento, usted lo coge temprano en la mañana, cuando está sonriente, cuando está contento, ¿cierto? Y dice: jefe, es que quería hablar una cosita, ahora ya que estamos ahí, sí, jajají, jaja, y ¡prum! Le manda el sablazo. Este hombre esperó el tiempo correcto de Dios. ¿Sabe algo? A veces nos adelantamos al tiempo de Dios y empezamos a hacer todo tipo de cosas que Dios no nos mandó. Es decir, usted tiene problemas si se adelanta, pero también tiene problemas si espera mucho. No, yo sí voy a hablar con él, tranquilo, no se preocupe. No, sí, yo voy a hablar. No, después, no, es que... Y se llena un montón de excusas y nunca jamás habla. Tenemos que orar por el tiempo correcto del Señor. En segundo lugar, lo que este hombre hizo fue confiar en los recursos espirituales que Dios le dio. Allí en el verso 6 de Nehemías, capítulo 2, dice: entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Saf, el guardabosque del rey, para que me dé la madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, para el muro de la ciudad y la casa en la que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí.
Y dice, vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. El rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Vamos a parar ahí. Este hombre, habíamos visto hace un segundo que era un hombre que sí tenía un cargo cercano al rey, pero era un esclavo. Tenga en mente esa condición, este hombre era un esclavo. No era un ministro, no era un consejero, era un esclavo. Un esclavo. Este hombre reconocía que él no tenía los recursos para ir a emprender semejante tarea, pero sabía quién tenía esos recursos. Y ese era el rey. Usted y yo muchas veces olvidamos que tenemos un rey que tiene los recursos para emprender nuestro llamado y nuestra tarea, lo que Dios nos ha encargado. Lo olvidamos por completo. Tenemos un Dios que tiene los recursos. Si usted se mira a usted mismo, cuando usted emprende muchas tareas, usted se va a dar cuenta que usted no es suficiente, que le hace falta de todo, de todo. Yo recuerdo todavía, hace un tiempo, cuando nuestra iglesia era más pequeña, los pastores fueron a nuestra casa, tuvimos una reunión, y en esa reunión nos avisaron a mi esposa y a mí que el Señor les había hablado para que comenzáramos a pastorear. Y entonces yo recuerdo mucho que el Paz me hablaba y yo todavía como que no caía en cuenta. Y el Paz me dijo, ¿usted sí entendió lo que le dije, Ericillo? Recuerdo eso. Y recién me dijo eso, yo comprendí, y lo siguiente que pensé fue, Dios mío, ¿cómo voy a hacer esto? Si yo soy tan imperfecto, estoy lleno de defectos, lleno de humanidad, lleno de errores, yo no voy a poder hacer esto. Pero el Señor me ha enseñado en todo este tiempo a que tengo que recurrir a Él, porque si voy en mi brazo, probablemente voy a fracasar. Las tareas del Señor, usted no las puede hacer en su carne, tiene que hacerlas con los recursos que el Señor le ha dado. Usted no puede hacer la obra de Dios en su carne, lo repito. Tiene que acudir a los recursos espirituales que el Señor le dio. Mire esto, mire todo lo que le dio el rey a este hombre, a un esclavo. Primero le dio el permiso, ¿cierto? Otro rey le hubiera dicho, bueno, chino, tranquilo, si se quiere ir, pues vaya, tranquilo, yo le doy permiso. Pero este hombre no se quedó ahí. A un esclavo, ¿verdad? El rey le dio cartas para presentarlo delante de los gobernadores. Ese privilegio solo lo tenían los dignatarios del reino, los ministros, los consejeros, generales. No era dado de ninguna manera a un esclavo, pero a él se los dieron. Se los dieron. Las cartas que lo presentaban como enviado del rey. Y dice, y que le franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y después llega y le dice, bueno, rey, dame una carta para el guardabosques. El rey tenía un bosque que era privado, un bosque en el que cazaba, un bosque que era de él. Y entonces este hombre, un poco atrevido, este esclavo, llegó y le dijo, bueno, tú sabes que la ciudad está derribada, entonces necesito madera para reconstruir las puertas. Necesito una madera también para construir la casa en la que yo voy a vivir. Dame la carta para Asaf. Y el rey, trágate. También se la dio. También se la dio. Y sigue diciendo allí en el verso 9 que fue a los gobernadores del otro lado del río, les dio las cartas, y como si fuera poco, envió capitanes del ejército para proteger la misión de Nehemías, para protegerlo durante todo el camino. Recuerde esto, 1120 kilómetros. 1120 kilómetros desde Susa hasta Jerusalén. Y el rey envió a capitanes, no envió soldaditos, envió capitanes de su ejército para protegerlo. ¿Cuánto más no hará el Señor por nosotros cuando hacemos caso al llamado del Señor? Muchos de nosotros aquí hemos visto la protección del Señor sobre nuestra vida en momentos difíciles.
En momentos difíciles, Dios ha estado ahí. Personas que tú no conoces te han protegido y te han provisto. No porque sean súper amigos, súper cachas, súper parceros, no. Sino porque el Señor les mandó. Este hombre tuvo el favor del Señor completo. Todo lo que este hombre recibió, lo recibió porque fue llamado por el Señor. Todo lo que este hombre recibió, lo recibió porque en el momento correcto tuvo el denuedo del Señor para hablar con la autoridad del Señor y obtener lo necesario para que su empresa fuera exitosa. Nehemías confió en el Señor, puso su fe en Él y durante todo el proceso Dios lo respaldó. Aún desde la planificación, si usted sigue leyendo ahí los capítulos subsiguientes, se va a dar cuenta que este hombre tuvo una planificación meticulosa. Dice que lo primero es que fue a inspeccionar, ¿cierto? Fue a inspeccionar las murallas, a ver en dónde era que se necesitaban los equipos de trabajo. Este hombre coordinó más de 42 equipos de trabajo para reconstruir una muralla que tenía 100 metros de ancho y 30 metros de alto y que estaba totalmente derribada, y Dios lo usó. Y hubo oposición, como va a tener oposición usted cuando decide decirle sí al Señor. Pero hermano, no se quede ahí sentado mirándome. Es tiempo de actuar, es tiempo de servir. Ay, pero ¿yo en qué sirvo, pastor? Hermano, acá tenemos un ministerio de ujieres precioso. Haga algo. Haga algo. Nehemías confió en el Señor. El llamado de este hombre hizo que una nación se uniera en torno a un propósito: reconstruir la muralla. El llamado de Nehemías fue a la unidad. Usted lee todo este libro y todo este libro narra una batalla espiritual. Ahí más adelante dice que Sanbalat y Tobías, siervo amonita, les disgustó en extremo que viniesen a reparar el muro. ¿Sabe quién era este Sanbalat? Era el gobernador de Samaria en ese momento, y se estaba oponiendo a que la muralla de Jerusalén fuera reconstruida. Termino con esto. Acompáñenme por favor al capítulo 9 de ahí de Nehemías. En este momento, Esdras, que había reconstruido el templo, bien, estaba ya en Jerusalén, junto con Nehemías. ¿Ok? Lo primero que dice ese título que dice ahí antes del verso 1, dice: Esdras confiesa los pecados de Israel. Es decir, 2 veces que estos hombres confesaban sus pecados. Nehemías lo hizo primero y lo segundo lo hizo Esdras. La oración de Nehemías fue una oración corta, pero lo que hizo Esdras ya lo vamos a leer. Dice: en el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y concilio y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la 4ª parte del día, y la 4ª parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Estos hombres duraron 6 horas confesando sus pecados. 6 horas. Si usted y a mí nos dicen: bueno, es tiempo de que te confieses, yo creo que nuestra confesión duraría máximo 10 minutos. Pero estos hombres, el Espíritu de Dios les trajo a memoria cada una de las ofensas que habían cometido contra su Dios. Cada una de esas ofensas. Y dice que después de que confesaron, después leyeron el libro de la ley. Leyeron la palabra y el mandato de la ley. La invitación, hermanos, es a que en este tiempo usted y yo tengamos la entereza y la integridad suficiente para confesar nuestra falta delante de Dios y delante de quien debamos confesarla.
porque no se puede comenzar la reconstrucción de una muralla sin integridad y con pecado oculto. Amado Padre, te bendecimos, Rey, en esta hora, Señor mío. Damos gracias, Padre, por esta palabra, Dios, que tú has puesto en esta ocasión, en este lugar, Señor, para ser predicada a cada uno de mis hermanos. Señor, te doy gracias porque me has hablado a mí primeramente, Dios. Te doy gracias, Dios, porque has estado conmigo ahí en el secreto, Dios. Te doy gracias porque me has redarguido, me has confrontado, me has quebrantado, Señor. Te agradezco, Dios, el Dios maravilloso que eres, Jesús. Agradezco que nos puedas hablar, Señor. Yo oro para que esta palabra, Dios, encuentre corazones de carne, Señor, para ser aplicada y no corazones de piedra, Rey. En el nombre de Jesús, Señor, rendimos a ti nuestro corazón, nuestra vida por completo, Dios. Permite que en este tiempo, Dios, todos nosotros, Dios, podamos orar, Señor, confesar, arrepentirnos y confiar en tu bendición, Señor. Ayúdanos a reconstruir lo que debemos reconstruir. Ayúdanos a establecer las prioridades correctas en el tiempo correcto, Dios. Muéstranos, Señor, por dónde debemos empezar, Señor, y permite que nuestras manos, nuestro corazón y nuestro espíritu se pongan a la obra. En tu nombre, Rey, hemos orado. Amén y amén.